Natera. Mi primer contacto con el pastor Natera lleva unas cuantas lunas, ¿no? Hemos participado de esta iglesia. Sí, ahora sí. Vuelvo a decir, es un grato placer volver a encontrarme con el pastor Natera. Esta mañana para mí ha sido una emoción muy fuerte. Me encontré con Juan Calisto y Melania ahí cerca de la puerta. Tuve que hacer un esfuerzo para controlar mis emociones. Casi se me quebraron. Lo conocí cuando él era un estudiante y yo un joven profesor todavía ignorante. Él era muy buen estudiante. Progresó muy bien. Fue ayudante mío en griego. Y creo que todavía está en ese oficio. Ustedes saben, a veces las cosas de la vida son así sencillas, pero muy profundas y muy ricas. No desprecien nada de las cosas que les pasan. La vida es una maravilla. Siempre nos sorprende, siempre nos da nuevas cosas preciosas. Siempre es rica porque proviene de Dios. Esta mañana yo quiero conversar con ustedes acerca de este texto tan propio de nosotros. Yo digo que este es nuestro documento de identidad. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Por favor, abran sus Biblias. Contémplense, porque ustedes están ahí. Está la fotografía de ustedes ahí. Si no pensaron que ustedes estaban en la Biblia, sepan que están. Cuando yo era director de jóvenes, solía preguntarle a los jóvenes, ¿te gustaría haber estado, que tu historia estuviera en la Biblia? Él sonríe y se mueve con todo el cuerpo, afirmando, claro que sí, que en lugar de algunos de los personajes que están, estuviera el nombre de ustedes, la persona de ustedes, lo que han hecho de bien, sobre todo de bien. Pero recuerden que la Biblia también cuenta lo otro. Y eso otro, pregúntenle a David. David hubiera querido que no apareciera a lo mejor. Pero Dios, ustedes saben, Dios sabe todas las cosas y todo es transparente para Él y Él es transparente con todos. Entonces aparece todo, no hay hipocresía en Dios. Podría aparecer todo. Igual les gustaría estar. Yo correría el riesgo. ¿Saben por qué? Porque esos que Dios tomó en la Biblia y los puso en la Biblia son personas ejemplares a pesar de sus males. Y tal vez son ejemplares por sus males. Porque el hombre que tiene y la mujer que tienen toda clase de errores, pero se arrepienten, llegan a ser ejemplo para otros. De cualquier forma, no llegaron atrasados ustedes. Igual están en la Escritura. Aquí en este versículo. Todos nosotros estamos. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer, ya saben, es la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto, dice mi traducción, de la descendencia de ella, el remanente. El último grupo de creyentes en la historia de la humanidad. Y entonces
agrega, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso somos nosotros. Algunos me dicen que es una petulancia decir que nosotros somos el remanente. ¿Han oído ustedes eso? Si lo hubiéramos inventado nosotros sería una petulancia, pero como lo dijo Dios, no es petulancia nuestra. Tiene que ser mucha humildad nuestra para recibir la designación de Dios. Y nosotros entramos en esto por la fe, porque creemos en el Señor. ¿No creen ustedes? Todos creemos. Y por causa de haber creído en el Señor, ahora somos miembros del remanente, por vivir en esta época. Porque estamos viviendo en la época del remanente. Por eso somos el remanente. Si hubiéramos vivido en el siglo XVII, por mucho que le hiciéramos esfuerzo para entrar al remanente, no entraríamos. ¿Verdad? Así que no es una cuestión nuestra, es de Dios y además de esta circunstancia maravillosa que nos corresponde a nosotros vivir ahora. ¿Dónde está la petulancia en eso? Como dijeran, tú eres un petulante porque naciste. ¿Por qué te metiste en esta vida? Discúlpenme, yo no me metí en la vida. A mí me metieron en la vida. Y no estoy renegando nada de los que tuvieron la responsabilidad. Mi padre y mi madre primero, y Dios también. ¿Cómo lo hicieron ellos para ponerse de acuerdo los tres? No sé. Yo sé cuando dos adventistas se casan que se ponen de acuerdo con Dios, pero mi papá y mi mamá no tenían nada de eso. Pero Dios estaba ahí. Está ahí con cada uno porque si no crean ustedes que la vida depende solamente del esposo y la esposa y ya está. Hay gente que se esfuerza toda la vida por tener un hijo y nunca lo tienen. Y es el posible papá y la posible mamá y el posible hijo no aparece nunca. Cuando Dios está ahí, ¿se acuerdan el caso de Abraham? Entonces Isaac pudo nacer. Si no hubiera estado Dios ahí, lo natural no ocurría nunca un hijo. Y cuando inventaron ayudarle a Dios, crearon un desastre de qué tamaño. Así que mejor que también Dios esté ahí. En esto del remanente, Dios está ahí. Nos trajo a la existencia ahora, estamos aquí hoy. Que nadie nos culpe de petulantes, porque no hay ninguna cosa de esa en esta circunstancia que manejó Dios. Yo veo en este versículo tres características del remanente. ¿Las ven ustedes? Ahí está el versículo. Las obvias, guardan los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo y nosotros sabemos lo que es eso. Pero la otra, que no es tan obvia, ¿cuál es? ¿Están viendo? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál es la tercera característica? Yo la veo bien ahí. Anímense. Ajá, ya escuché aquí. Está bajo la guerra del dragón. El remanente está bajo la guerra del dragón, ¿no es cierto? ¿Está ahí? El dragón se fue a hacer guerra. Los que no están bajo la guerra del dragón no pueden reclamar que son el remanente. ¿Verdad? No pueden reclamar que son el remanente. Tienen que juntarse estas tres cosas. Y no están en todas las iglesias cristianas estas cosas. Yo quiero ocuparme esta mañana de la guerra del dragón. Porque, ¿quién de ustedes no sabe lo de los mandamientos? ¿Quién no sabe lo del testimonio de Jesús? No tengo nada que enseñarles sobre eso. Pero tampoco les voy a enseñar nada de la guerra del dragón, pero los voy a advertir de algunas cosas. Recuerden,
El dragón está en guerra contra nosotros. El objetivo de él es destruir el remanente. Capítulo 13, que es el que continúa ahí mismo nomás, después de anunciar la guerra del dragón, viene y nos dice cómo va a ser la guerra. ¿Qué fuerzas va a juntar el enemigo de la iglesia de Dios, el enemigo de Cristo, en su guerra de todos los siglos? Y ahora miren ustedes, el dragón, el remanente es un grupo pequeño, es lo que el resto, un pedazo de la historia del cristianismo. Y ahora viene el dragón para destruir este pequeño grupo y junta todo lo que hay en el mundo contra él. ¿Escucharon ustedes? Apocalipsis 13, la primera bestia o animal, suena muy fuerte la palabra bestia, pero pueden traducirlo animal. Tampoco suena simpático, ¿no es cierto? Porque si a alguno de ustedes le dicen eso, no se va a sentir nada feliz. Entonces no le digan a nadie nada de eso, simplemente ustedes hablen de la profecía y no le digan a nadie tú eres tal cosa. Que lo descubra. Entonces viene aquí y después viene un segundo animal. El primero es todas las huestes religiosas. El segundo es todas las huestes políticas. Juntó todos los poderes del mundo para destruir al remanente. Óigame, ustedes están sonrientes y tienen que estarlo, porque el que está por detrás de nosotros es más poderoso que eso. Pero estamos hablando de una cosa muy seria. ¿Saben lo que es tener de enemigos a todo el resto de la humanidad? Y no solo la suma de las personas, que no es nada, sino es la suma de los poderes. Fíjense lo que dice aquí. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder. Miren ustedes que está pintando un ser simbólico que resume en sí misma todos los símbolos de Daniel para todos los reinos. Si el remanente, la iglesia de Dios, es la última parte de la iglesia en la historia de la humanidad, aquí se están juntando todos los poderes de los tiempos históricos en un solo cuerpo, en una sola organización. Y esta organización recibe su poder ¿de quién? Del dragón. ¿Quién es el dragón? Así que no son solamente poderes de aquí, son poderes, malicias espirituales en los aires, dice San Pablo. Junta los poderes espirituales trascendentes, esos que no vemos, junta los poderes religiosos, espirituales, inmanentes, esos que vemos, esos que están aquí en la tierra, y después en la siguiente va a juntar la nación más poderosa de la tierra, que se encarga de unir todos los poderes políticos del mundo. ¿Pensaron alguna vez en eso? Claro que sí, porque está escrito ahí. Todos contra uno. Ese uno es usted. ¿Cómo hace la guerra? Es una guerra. Recuerden este detalle. No es el remanente que hace la guerra al dragón. Es el dragón que hace la guerra al remanente. Nunca respondan ustedes a esa guerra con guerra. ¿Escucharon? Nunca respondan a la guerra con guerra. Porque si responden con guerra, ustedes van a salir derrotados. Porque él usa el engaño, él usa la falsedad, usa la mentira, usa la confusión. Instrumentos que ustedes no pueden usar. Nosotros no podemos. Nosotros, hay un solo instrumento que está dado para nosotros en esta
terrible guerra entre el bien y el mal. Ese único argumento es el amor, porque Dios es amor. Y nosotros tenemos que ser como Dios, representantes de Dios, mostradores del carácter de Dios. Y eso es amor. Ahora, es lo mismo que dijo Cristo. Si alguien te hiriere en una mejilla, ¿qué hacen ustedes? Le responden bien, ¿no es cierto? Vuélvele también la otra. Bueno, esto no es fácil. Vamos a decir la verdad y reconozcámoslo inmediatamente. No es fácil. Cuando venga violencia sobre ustedes por cualquier cosa de creencias, sea que vengan esas violencias de fuera de los límites del remanente o de dentro de los límites del remanente, pónganle la otra mejilla. Y con eso ya mi sermón estaría terminado, pero me quedan unos minutos bien sabrosos todavía por delante. Y entonces vamos a las advertencias. Y las advertencias salen de la manera como estos poderes todos van a actuar contra nosotros. Ahora voy por parte. Hay un poder religioso que en tiempos pasados fue autoritario y da un periodo de 1260 años en los cuales, en el versículo 5, mostró todo su poder autoritario. Después encontramos nosotros que el poder se torna maravilloso, porque dice en el versículo 3, y se maravilló toda la tierra delante de la bestia. Es una atracción. Yo conocí un hombre en mi época de estudiante. Estudiaba yo entonces mi doctorado en teología en una institución jesuita. ¿Han oído hablar ustedes de los jesuitas? Pues yo siendo pastor adventista del séptimo día, me fui a estudiar un doctorado en una universidad jesuita. Eso no era normal. No era normal. Primero porque los adventistas no van a estudiar ahí. Y segundo porque si quieren ir no los reciben. Se dieron unas condiciones que yo sí quise ir a estudiar y me autorizaron, la iglesia me autorizó para ir a estudiar. Era un plan de la división sudamericana. Y cuando conversamos con el presidente, ellos me habían designado para completar el doctorado en un plan de creación de un seminario en el cual soñaba la división sudamericana en ese tiempo. Y estaban juntos la Interamericana con la Sudamérica en ese sueño. Iban a hacer un seminario entre las dos divisiones. Y estaban con el plan de preparar gente para ese seminario. Y esas cosas bondadosas que Dios tiene y la iglesia también, a mí me mandaron a Andrews, completé los cursos de Andrews, no tenían programa doctoral, volví a enseñar a la Argentina y por ahí viene el presidente un día y me dice, Mario, resolvimos que tú sigas estudiando. Ahora vas a hacer el doctorado que te falta. Y yo le digo, pastor, ¿y yo puedo sugerir dónde? Entonces, nosotros hemos dado por descontado que será en Estados Unidos, me dijo.
Bueno, precisamente ese es el problema, le digo yo. Porque yo ya fui a Estados Unidos y ya estudié todo lo que la iglesia podía ofrecerme. Tengo el título más alto que el seminario nuestro otorga. No tenían doctorados entonces. Por lo tanto, ¿qué voy a ir a hacer yo a Estados Unidos? Bueno, te vas a una universidad no adventista. Ah, ese es el punto, pastor. Si voy a ir a una ciudad no adventista de allá, ¿por qué no me dejan ir a una no adventista de aquí? ¿Sabe? Para mí va a ser más provechoso. Yo, de lo que la sociedad norteamericana puede darme, ya conseguí todo. Y él me miró así medio extraño, así como los que nos miran a nosotros cuando decimos que somos el remanente. Me dice, ¿cómo conseguiste todo? Como yo noté como que estaba revisando en su mente si mandarme o no. Un chiquillo así petulante tal vez no sea muy útil. No, le digo, lo que ocurre es que si yo estudio aquí en Sudamérica, en algún lugar de Sudamérica, voy a conocer los problemas teológicos de Sudamérica, voy a conocer las personas que son los actores de las cosas teológicas en Sudamérica y me voy a hacer amigos de los que van a ser mis compañeros que mañana van a ser dirigentes en sus lugares. Y yo en ese caso sé que para hacerse amigo de alguien es mejor hacerse antes que sea grande. Porque si yo voy a acercarme a un grande para hacerme amigo de él, si yo viniera al pastor Matera ahora y vengo, lo abrazo y quiero hacerme amigo de él, ¿no querrá conseguir alguna cosa este amigo, presunto amigo? Y entonces un poquito espera un poco. En cambio, si somos compañeros de clase, yo no estoy queriendo conseguir nada de él. Y saben ustedes que yo en esas circunstancias, después que recibí aprobación me dieron, fui a estudiar en este seminario jesuita. Y ahí conocí al que hoy es el Papa. Nunca pensé que iba a ser Papa. Y entonces ahí nos encontramos, era el seminario de él, era el lugar de estudio de él, era el lugar donde venía cada rato. Él se tornó mi jefe. Cada mes venía él, cuando se tornó jefe de todos los jesuitas de Argentina, a una comisión de evaluación de los estudiantes. Y yo pasaba por la evaluación de él cada mes. Sabrá alguna cosa de nosotros, ¿no? Yo también sé alguna cosa de él. Ya en esa época, él estaba pintando para hacer de su iglesia algo maravilloso. Dice aquí, se maravilló toda la tierra. Ya tenía él la característica, cuando alguien iba a hablar con él era jefe de toda la orden jesuita en Argentina. Iba un cura a hablar con él, o un estudiante, y él lo atendía como quien recibe un rey. Cada uno, para él, era supremamente importante y le hacía sentir eso cuando estaba conversando con él. Él salía de esa conversación y estaba seguro que tenía a ese jefe de la orden en el país a su lado. Iba a ser su defensor. Una vez fue un pastor evangélico, cuando él ya era obispo, tiempo después, con un plan de distribución de la Biblia en toda Argentina y que se asociaran para distribuir la Biblia. Y el obispo lo escuchó con tal atención, concordó con él tan bien. Salió el hombre eufórico porque iban a llenar el país de Biblias. No distribuyeron ninguna. ¿Por qué? Porque él es así cuando está contigo y después hace lo que él quiere. Siempre fue así. Ahora
Ahora él está en una circunstancia en la que maravilló a toda la tierra, ¿no fue así? Estaban en aprietos serios por problemas de dinero, que lavados de dinero, que la mafia, que vinculaciones con la mafia. Y todo esto estaba en un grado máximo de capacidad de soportar de la humanidad y estaban en un problema moral en que un cura y otro obispo y otro cardenal y hasta el mismo papa estaba siendo cuestionado por toda esta inmoralidad que ustedes conocen como estaba en las noticias. Llegó este papa al Vaticano y en una semana tenía el mundo entero en su bolso y no tiene bolso. Se maravilló toda la tierra delante de él. Un catolicismo maravilloso. Y va a continuar maravilloso. Hasta que vuelva a ser autoritario, porque más adelante dice así. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estoy leyendo el versículo 7. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Vuelve a lo que fue históricamente, de la maravilla a la autoridad. Ahora, la segunda bestia. Ojo con esta segunda bestia que es más terrible que la otra. Fíjense, viene la segunda bestia y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, dice el versículo 12. En presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora, esta bestia que hace que todos adoren a la bestia, esta que de maravilla, maravillosa, adorable, autoritaria. Miren el recorrido. Y dice, ¿qué hace esta segunda bestia? También hace grandes señales. Aquí encontramos una palabra que Juan usa con un significado muy especial, la palabra señales. Todo el Evangelio, ustedes leen todo el Evangelio, no aparece nunca la palabra milagros. Juan llama señales. Lo que Cristo hacía no eran milagros para Juan, eran señales. ¿Qué es una señal? Es algo que una persona hace para mostrar su identidad, para definirse ante los demás. Yo soy esto y te lo digo por medio de estas señales que hago. Ahora, aquí hace señales. Algunos creen que estas señales son milagros. No, no son milagros. El único que puede hacer milagros es el Señor. El demonio tampoco puede hacer. A veces falsifica unos milagros, pero no los puede hacer. Y una nación no puede hacer milagros. Los milagros los hace Dios. Entonces, estas señales es lo que hace esta nación para identificarse. Para que sepan que es ella. Ahora, ¿cómo se sabe lo que una nación es? ¿Qué identifica una nación? Nosotros normalmente decimos que es su cultura. Porque lo que identifica Puerto Rico, ¿qué cosa es? Si yo voy a mi país y pido un plato de arroz con gandules, no lo van a encontrar en ninguna parte. Y yo me voy a quedar con las ganas porque ese es un plato rico. Eso es parte de la identidad nacional. La comida que el pueblo come, eso es parte de su cultura y de su identidad nacional. ¿Qué tal la música? También forma parte de la cultura de un país. Y hay ciertas músicas que son de aquí y no son de allá. Y no están en ninguna parte.
Una vez yo iba en Jerusalén, domingo de tarde. Terminaba nuestra actividad de la semana el domingo de tarde cuando estábamos volviendo al campo de excavación. Aquel domingo yo iba caminando por una calle, de repente paso al lado de una casa, ventanas abiertas, y estaban tocando un tango a todo volumen. Yo había vivido en Argentina, más o menos 15 años. Entonces el tango no era para mí una cosa muy extraña. Y digo, ¿qué argentino vive aquí? No pude resistirme y fui y toqué la puerta. Y apareció un judío bajito, así más o menos, gordito, una cara sonriente, bien rellenita. Seguro que si le hubiera revisado los bolsillos también estaban llenitos. Y entonces le digo en inglés si había algún argentino en la casa. Y él me contesta en español. Y me dice, yo soy argentino, nací en la Patagonia, estoy aquí ahora viviendo en Jerusalén, pero dice, mi cultura de la Patagonia y el tango me encanta, dice. Bueno, eso es parte de la cultura. Ahora, ¿cuáles son las cosas que identifican culturalmente a Estados Unidos? Yo he andado por el mundo y cada tanto encuentro por allá una M así grande. ¿La han visto ustedes? ¿La han visto? Espero que no sean clientes. McDonald's. Tiene adictos por toda la tierra. Es cultura americana que ha invadido el mundo. Otra marca que yo veo por todas partes, hasta en la China, cuando la China no estaba abierta todavía a Occidente, año 86. Allá estaba el signo de Coca-Cola en chino, pero yo podía ver, porque era el mismo dibujo. Eso, estaba la Coca-Cola en China. Parte de lo que beben los americanos, la cultura estaba allá. Una vez en Santiago de Chile me llamó la atención tanto, porque había una disquería en uno de estos negocios, todavía no eran malls, eran unos negocios en donde había varias tienditas chiquitas una al lado de la otra, y había una disquería, vendían discos. Y estaban tocando una música en la disquería para atraer a los clientes, naturalmente. Y un viejecito así, ya ñoncho, porque era así nomás, arrugadito y como una pasita, ya el tiempo lo estaba reduciendo a los huesos y la piel. Y entonces así todo medio encogido, él estaba escuchando una música y se movía al ritmo de la música como si estuviera en el concierto en el Estadio Nacional. Música rock. ¿Pueden creer ustedes que un viejo así? Es que resulta que esta música es invasiva. Nació en 1950 en Estados Unidos, Elvis Presley, y todavía tiene unos cultores, unos defensores, unos partidarios que son capaces de pelear por él. Y otros que siguieron. Uno que se llamaba Alice Cooper, ¿oyeron hablar de él? Yo digo de él, pero Alice es nombre de mujer. ¿Y qué importa? Cada vez importa menos hombre o mujer, ¿qué diferencia? ¿Ah? Y algunos hombres encuentran que es una ofensa ser hombre. Entonces prefieren ser del otro lado. No sé cómo las mujeres no protestan
Porque si yo fuera mujer, a mí me ofenderían esos tipos. ¿Cómo van a ser lo que nosotros somos? Es una confusión. Entonces, hay esta situación que viene con la cultura americana. Está viniendo cada vez más fuerte todo lo que es de la cultura americana, incorporándose en todas partes del mundo. Rincones distantes que uno diría no tienen nada que ver con esto y tienen. La música rock es una música tan invasiva que en aquella época con Elvis Presley entró en las iglesias pentecostales porque él venía de ese grupo. Y saben ustedes que entonces el argumento era: vamos a darles a los jóvenes lo que les gusta para que se queden en la iglesia. Yo todavía oigo ese argumento. Cuando lo oigo, me acuerdo de Elvis Presley, porque él lo inventó. Y todavía yo oigo a gente importante del mundo evangélico, y ahora me duele, porque también lo oigo en el mundo adventista. Y lo digo así lentamente y porque no quisiera decirlo, porque no me gusta decirlo, porque me duele decirlo. Es invasivo. También nos está invadiendo a nosotros. Y no nos damos ni cuenta. Y alguien viene y canta con música rock y nosotros decimos amén. A mí me duele. Porque es parte de aquella cultura y es parte de la guerra del dragón. Eso es lo que me duele. No vamos a entrar a hacer la guerra contra ellos. No. Pero no nos dejemos destruir por la guerra del dragón. No nos dejemos destruir por la guerra del dragón, ni en esto, ni en aquello, ni en nada. Porque vienen cosas peores, ahí están a la vuelta de la esquina. Porque van a ser cosas peores. Después viene la imagen de la bestia, que también es hecha por el mismo poder, este poder norteamericano. Además de la imagen de la bestia, viene la marca de la bestia, la obligación de no comprar ni vender si nosotros no tenemos la marca de la bestia. Y viene y está a la puerta. Vamos a desarrollar un carácter que nos permita, sin hacer guerra, vivir en paz con el Señor. Y para eso tenemos que tener el valor espiritual del Señor, el valor del Espíritu Santo, para saber optar por lo recto en esta guerra sin hacer la guerra a nadie. No despreciemos a la gente, no maltratemos a la gente, no hagamos ningún acto de discriminación, pero al mismo tiempo actuemos en rectitud delante del Señor. Porque esto es el remanente. Hace el bien sin destruir a nadie, con la puerta de la salvación abierta. ¿Por qué? Porque amamos al Señor de la salvación. Porque amamos al Dios que nos dio el privilegio de formar parte del remanente. Porque somos el remanente para gloria de Dios, no para nosotros, nuestra gloria. Y el Señor nos ayude para que en humildad de espíritu y en firmeza de voluntad respondamos a esta guerra que viene arrasando con todo. Cuando se mete entre nosotros, parece que
los instrumentos de la guerra del dragón se tornan más poderosos, porque a veces los de nuestra propia familia pueden ser muy terribles con nosotros mismos. Hermanos y hermanas, han llegado los tiempos. No el tiempo de terminar, que también llega, sino los tiempos del fin. El Señor viene. Está ahí cerca. El remanente es la última iglesia del tiempo del fin. Vendrán tergiversaciones de la doctrina, tergiversaciones de la conducta, tergiversación de todo lo que ha enseñado la iglesia a través de los tiempos. Habrá quienes nos van a acusar de habernos tornado Babilonia. No le hagan caso a nadie. Recuerden que los que son Babilonia se van de aquí. Cuando venga el zarandeo, va a sacudir a todos y los que salen no son el remanente. El remanente se queda aquí, sigue siendo el remanente. Los que salen y se van y nos acusan, dejen lo que nos acusen, usted siga aquí. Aunque sea usted solo o sola, quédese aquí porque aquí es donde está el remanente. No vaya a ninguna parte, por atractivo que parezcan, por poderosos sus argumentos, por evidente que parezca ser que nosotros nos hemos tornado Babilonia y nos prueban eso con que hemos tergiversado los escritos de Elena de White, que falsificamos las profecías, que tenemos toda clase de apostasías. No les crean. Y si hay, eso va a salir. Nosotros nos quedamos aquí. Porque esta iglesia, dice Elena de White, va hasta el fin. Quédese aquí. Aunque sea llorando por la presión de los otros. Quédese aquí. Este es su lugar. El Señor nos dará la victoria para entrar en la vida eterna. Y el Señor viene ya. Amén. Jesús pronto volverá. Y ese es el himno que vamos a cantar. Es el número 170. Vamos a ponernos todos de pie para terminar. Sí, por favor, si me pueden acá darle volumen a la guitarra. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá. Su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador. Pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Vamos a ver la próxima. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. La última. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Amén, ¿verdad? Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta
trompeta de salvación, y los santos vivirán su eterna redención. Que el Señor muy pronto vuelva. Amado Padre, estamos ahora todos de pie, no solo por la costumbre, sino que también porque queremos decirte gracias por permitirnos formar parte del remanente. Alabamos al Señor, que queremos entregar nuestras vidas a Él una vez más, como siempre. Queremos vivir para ti, queremos que fortalezcas nuestra voluntad para hacernos fieles. Queremos que todo lo que proviene de ti sea lo único que nos interese en esta vida y que nos preparemos todos para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Bendice esta iglesia, Señor. Que nada de ninguna de las cosas que el enemigo establecerá y pondrá en acción en esta guerra suya nos afecte nuestra relación contigo. Que permanezcamos siempre a tu lado hasta que venga el Señor, y cuando Él venga, llévanos para tu reino, donde queremos vivir contigo para siempre. Por los méritos de Jesús pedimos. Amén.